para comentar los resultados de este estudio de Adimark, conversamos ahora con Sebastián Iglesias, experto electoral de Proyecta América. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Mucho gusto. Bueno, Adimark, digamos, es una de las pocas que sigue haciendo encuestas en este escenario político que estamos analizando, y esta encuesta fue realizada entre el 3 y 30 de abril, un periodo que fue políticamente muy intenso y que tiene estos resultados en que el gobierno de Sebastián Piñera baja su aprobación, baja él y baja el gobierno. ¿Cómo se puede explicar este número cuando estaba en una tendencia distinta? Primero de abril fue el mes electoral el mes político más largo del año. Impresionante, pero parece ser que lo del INE pasó hace 10 años y pasó hace menos de 15 días, la caída de Goldman. O sea, fue un mes de los más intensos que ha habido la política chilena durante todo este tiempo, y si alguien fue afectado por este mes intenso, fue particularmente el gobierno. Lo que uno no se acuerda bien, pero la caída del INE y el cuestionamiento de las cifras es la mitad de este mes. Las marchas estudiantiles fueron a principios de este mes, que volvieron a mostrar su capacidad de movilización ciudadana en Chile, y termina con el episodio de Lawrence Goldburn, que uno dirá cuánto le afecta o no al gobierno, pero finalmente le termina afectando, porque era el candidato emblemático de este gobierno, era un ex ministro del gobierno. Pero también aparece lo del ministro Bayer, que eso también podría haber, digamos, empujado un poquito hacia arriba la aprobación del gobierno, porque, entre comillas, hubo una victimización, hubo un personaje que fue atacado públicamente y que tenía una buena aprobación, una buena evaluación. Sí, pero ojo, ahí más bien hay una cosa de síntomas que de enfermedad real. La gente en general desaprobaba la acusación constitucional, pero no por eso aprobaba la conducción de Bayer, y la misma encuesta de Adimark hacia atrás demostraban que era uno de los peores ministros evaluados, más allá de lo que trató de vestir el gobierno como de un triunfo moral de que este era el mejor ministro de la historia. Pero en la práctica, si uno ve encuestas aquí solo estadísticamente, el ministro Bayer es uno de los ministros peores evaluados por ser el ministro de Educación. Hay una marcha estudiantil acto seguido muy masiva, y el tema de educación sigue siendo cuestionado. Entonces lo que lograron, lo trataron de hacer, claramente no funcionó, porque el impacto fue igual de duro con ellos. La mejor muestra de esto además es Cecilia Pérez, que la ministra secretaria general del gobierno cae 14 puntos, que es una de las caídas más abruptas que ha tenido cualquier ministro durante lo que ha pasado este gobierno, y probablemente también tiene que ver con la conducción que ha tenido de estas crisis dentro del gobierno. Pero no es por su exposición pública, digamos, porque es el primer fusible que explota, es la que está en primera línea frente a todas las crisis, o es también un hecho atribuible a ella puntualmente. Probablemente. Una de las cosas que a mí más me sorprendía de Cecilia Pérez es que, si uno veía toda la evaluación del gabinete, ella es la que mejor funcionaba en segmentos socioeconómicos C3 y D. Le iba muy bien y era mucho mejor evaluada que el promedio, pero ella iba en una curva de ascenso permanente. Y este era un gobierno que había subido 1 o 2 puntos, era más bien disfrazado, pero lo que había pasado era más bien la estabilidad en su aprobación cerca de los 35 puntos. Y ella subía permanentemente durante las últimas 3 Adimark. Lo que pasa hoy día es que se hace cargo de la gestión de esta crisis, y por lo tanto la gestión de esta crisis, que claramente ha sido mal evaluada, INE, acusación constitucional y salida Longueira, ella asume los impactos de la opinión pública respecto a ahora, lo que pasa. Tú decías esta evaluación en torno al 34, 32, 36%, es una evaluación que 2 puntos más o 2 puntos menos, que están casi en el margen de error, se mantiene como una constante. ¿Se puede llegar a la cifra psicológica, la barrera psicológica de los 40 puntos que esperaba el gobierno de Sebastián Piñera, o esto ya en un gobierno que está de salida es imposible? O sea, yo tendía a creer que eso iba a pasar, que iba a volver a concentrarse la aprobación en la votación histórica de la centro-derecha en Chile, que nunca ha variado, que nunca del 40%, del 40%. Sí. Pero al parecer esto es un gobierno que no nos deja dar sorpresa. Entonces, si ojalá no le ocurra en casos como el INE, pueda poder subir y remontar lo que está pasando. Pero lo que nos tiene acostumbrado el gobierno es que se vienen estas crisis sistémicas internas que cuestionan su credibilidad, que es su punto débil o talón de Aquiles. Aquí está un gobierno que tiene problemas de confianza y credibilidad en la ciudadanía, y por eso tiene la evaluación que tiene, y nuevamente vuelve a caer en la encuesta. Entonces, lo lógico es que subiera al 40%, pero al parecer los errores que cometen la gestión lo terminan hundiendo cercano al 30%, como en su peor minuto, que fue cuando empezaron la movilización estudiantil en 2011, que tenía el 27% de aprobación. Y nada parece mostrar que vaya a cambiar esto, salvo que este gobierno definitivamente se alinee respecto a sus objetivos y políticamente cometa menos errores no forzados que lo que está haciendo hasta el día de hoy. Ahora, esta es la foto, siempre se dice que las encuestas son la foto del minuto, pero en este minuto en que parten las campañas presidenciales, que ya tal vez están lanzadas todas las cartas,
cómo podría traspasarse este 30 o 36% a los candidatos que son de la alianza. ¿Tú crees que hay un posible traspaso, que se pueden acoplar estos números, o los candidatos están por fuera de estos números? Yo tiendo a creer que el electorado chileno disocia ambas situaciones. La mejor muestra es lo que pasó con la presidenta de Chile y posteriormente el candidato Frey. Ella con la aprobación más alta de la historia, y su candidato acto seguido pierde la elección. En Chile, el votante que define las elecciones, que está fuera de estos votos duros, que es cerca de un 35% en la derecha y en la concertación cerca de un 40-45%, tiende a manifestarse de manera distinta según los candidatos y votar por las personas que se están presentando a la elección. Por lo tanto, aquí no hay una carrera ganada necesariamente por la mala aprobación del gobierno. Lo que probablemente le va a pasar a los candidatos de aquí adelante, Longueira y Alamán, es tratar de descolgarse o despegarse de lo que está pasando el gobierno post primaria. Que no es lo que ha hecho hasta ahora. O sea, los dos se han decidido acercar y se han declarado continuadores del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Esto debiera terminar ahora viendo estos números? No, yo creo que va a terminar post primaria, porque esto que estamos viendo es un fenómeno que los países que tienen primaria culturalmente, como Estados Unidos, es absolutamente natural. En plena campaña, los candidatos tienden a endurecer sus posiciones, apuntar a su voto duro. Una vez apuntalado su voto duro y ganadas las primarias, vuelven hacia el centro, que es donde está el electorado indeciso. Y lo que muestra esta misma encuesta, yo no le creo mucho al dato final, no por la encuesta, sino porque la gente tiende a mentir en estos datos, sí, que cerca del 34% de los chilenos está dispuesto a votar. En la primaria, pongámosle que tenemos los votos, la votación histórica que tienen las primarias en otros países, que el 20% de los chilenos votan. Ese 20% es un voto ideológico que el día que se para las primarias va a votar porque ya tiene una definición estratégica respecto a lo que quiere para el país y vota por su alianza. Y lo que está haciendo en este caso Alamán y Longueira es diciéndole a sus electores que ellos son los mejores continuadores para este 32%, 35% que aprueba el gobierno, y tratando de capturar esa votación. Una vez pasado eso, cuando tengan que salir a recolectar el otro 15%, lo más probable es que cambien su discurso y se vayan a posicionar al centro político, que es el que define cualquier elección. Ahora veamos lo que pasa en la vereda opuesta, en la concertación, la oposición. Bueno, hay una aprobación del 26% a la concertación, un rechazo del 58%, y ha disminuido el rechazo. Pero la gente que se declara partidaria de la oposición y que dice que va a votar es un 44%. ¿Cómo se entienden estas cifras? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un voto de rechazo que es más bien como el voto del reclamo, de la indignación, y lo que pasó en esta circunstancia con las primarias que no se hicieron y con todo lo que supimos estos días provoca un rechazo e indignación distinto al comportamiento electoral. Es más bien una manifestación de, ¿sabes qué? Hoy día no te quiero nada, pero igual voy a votar por ti porque no hay más opciones, que es la trampa básica del sistema que tenemos, que es un gran sistema binominal que nos obliga culturalmente a tener dos grandes coaliciones y que la gente solo decide entre una y otra, más allá de su indignación. Hay gente que ve como buenas noticias que la oposición, y yo soy alguien de oposición, que haya subido 2 puntos en su aprobación, pero todavía estamos en los márgenes de lo indeseable. O sea, estamos en porcentaje de aprobación incluso más bajos que la gente que está dispuesta a votar por nosotros en ambas coaliciones, y eso es bastante grave para la calidad de la política que vivimos. Bueno, estamos cercanos al casi el 60% de abstención que hubo en las municipales con el voto voluntario. ¿Tú crees que esto se puede revertir ahora en esta elección? Yo esperaba que así fuera. Tengo una duda sistémica si vamos a lograr llegar a mejores datos de participación. Históricamente y en derecho comparado, en elecciones comparadas, lo que pasa es que vota cerca del 40% en las elecciones locales y cerca del 60% en las elecciones presidenciales. Y las parlamentarias siempre se hacen simultáneas de manera de acarrear votos para esa elección. Sin primarias en ninguna de las alianzas, primarias de verdad, no intrapartidos, sino primarias competitivas entre los partidos, y con candidatos desmovilizadores o con una elección semi-ganada, como parece hoy día en la encuesta, es bien probable que andemos más bien cerca del 50% de la participación. A mí me encantaría que lo que hubiera provocado este fenómeno de los cambios en el sistema, primarias y voto voluntario, hubiera aumentado la participación. Pero si hay un triunfo, y que está en esta encuesta, es que antiguamente nosotros teníamos una especie de gerontodemocracia. Solo los adultos mayores votaban en este país. El 90% de los adultos mayores votaban, menos del 10% de los menores de 30 votaban. Lo que está pasando es que está cambiando la composición de edad de esta votación. Y lo que vamos a ver en la próxima elección es que entre los 18 y los 30 años van a tener una mayor incidencia en los votos totales. De ser menos del 10%, van a pasar a ser cerca del 30%. Eso probablemente va a cambiar el tipo de campaña y la decisión electoral que van a tomar al final de año. Ahora, también lo que revela esta encuesta es que hay un porcentaje que se abanderiza por la coalición por el cambio, otros por la oposición, pero hay también un gran margen de personas
personas que son independientes, que manifiestan independientemente, que no están con ninguno de los otros. ¿Es un terreno por ganar, tú crees, o es un terreno ya perdido en esta batalla? No, yo creo que es un terreno por ganar y que es el gran desafío del voto voluntario. Si yo fuera asesor comunicacional de alguien, le diría, mira, aquí hay dos tipos de campaña. Una ¿Pero primera son campaña, conquistables o son ya absolutamente, están frustrados y están cansados de este sistema político? No, yo creo que no. Yo creo que hay indignación. Insisto en el concepto de indignación. Y la indignación se soluciona muchas veces con buena política. Lamentablemente lo que hemos visto hoy día son episodios de mala política. Pero tengo fe en que el tipo de campañas que se va a desarrollar y en los candidatos de todos los sectores que tenemos son promotores posibles de una nueva elección. Pero el desafío es doble, ¿eh? A diferencia de antes, que era bien fácil, que era poner tu cara y tu rostro y decir vota por mí porque soy de este partido, lo que va a pasar ahora es que hay una inducción al voto. Por favor, cree en el sistema, y una segunda inducción que cree en el sistema y cree que yo mejor lo voy a liderar. ¿Y quién tiene mejores condiciones para ganar este espacio? Tiendo a creer que lo que ha pasado es que se consolidó el liderazgo de Michelle Bachelet, más bien por seguridad, es como confiamos en ella porque ya fue, y por lo tanto la veo más creíble, y que el resto de los candidatos no han tenido la capacidad política de aprovechar bien ese espacio porque siguen haciendo política a la antigua escuela, que es pensando que esto simplemente basta con administrar tu propio partido y con tu propio partido vas a consolidar tu votación. Quizás las jugadas que ha hecho Andrés Velasco esta semana u otros tratan de cambiar o tirar el mantel al sistema, lo que hace Giorgio Jackson, pero internamente el desafío de los candidatos partidarios, dígase Longueira, Alaman, Claudio Rego o Gómez, es bastante extraño, porque siguen pareciendo hablarle solo a su grey o su electorado y a sus partidos, y eso no ha provocado ninguna reacción, ni siquiera en las encuestas, y probablemente ninguna movilización electoral hacia adelante. Muy bien, Sebastián Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos y por analizar estos números que parecen que se alejan de este 40%, digamos, psicológico al que se aspiraba. Todavía queda un margen de 10, 11 meses para crecer. Te agradecemos haber estado aquí en CNN Chile, y parece que el escenario sigue cambiando porque tenemos imágenes internas que hablan ya de este nuevo cambio de gabinete. Muchas gracias, Matilde. Y